Muy buenas noches a todos. Saludamos a la ciudadanía de Ibagué, a los seguidores de Compromiso Ciudadano Tolima y a todos aquellos que se conectan para acompañarnos hoy en este espacio que hemos querido proponer a la opinión pública desde el espíritu constructivo y pluralista que requieren los tiempos que vivimos. Así pues, desde Compromiso Ciudadano Tolima hemos querido invitar a unos ponentes de lujo para que desde su experiencia y expertise nos aporten una reflexión sobre la coyuntura política y los desafíos que en materia de educación, desarrollo y economía afronta la ciudad de Ibagué. Esta será la primera sesión que llevaremos a cabo, por lo que los invitamos a estar atentos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, donde trataremos en compañía de otros invitados otra serie de temáticas trascendentales para el futuro de nuestra ciudad. Me gustaría entonces agradecer a nuestro moderador invitado y darle paso, con ello dar también apertura a este foro virtual. Él es David Chamat, ibaguereño, economista, especialista en evaluación y desarrollo, dedicado a procesos de planeación y gestión a nivel regional. David es un apasionado de la educación, un enamorado de Ibagué, y cuenta con más de 12 años de experiencia en procesos de planeación y gestión del desarrollo regional, trabajando con organismos de cooperación internacional, entidades del sector público y privado, universidades y organizaciones sociales. David ha sido también coordinador del proyecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo local, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante 4 años, coordinador de proyectos de la Comunidad Andina de Naciones, asesor del Departamento Nacional de Planeación y consultor de USAID, entre otros. Actualmente dirige el proyecto educativo PEVA, que es un modelo piloto nacional de alianza público-privada para el fortalecimiento de la educación pública, rural, de calidad y pertinencia. Así que damos paso a nuestro moderador y con ello damos inicio a este foro virtual. Bienvenidos. Bueno, Julián, muchas gracias. Muy buenas noches para todas, para todos. Es para mí un honor y un placer moderar este espacio y sobre todo con estos invitados de lujo que hoy nos acompañan. El objetivo justamente de este espacio es hacer un ejercicio conjunto de reflexión crítica y de reflexión constructiva respecto al rumbo y hacia dónde va Ibagué. Y pues tengo el honor, tengo el placer de moderar un equipo de lujo de ponentes. El día de hoy nos acompañan 3 personas con mucha incidencia y con mucho conocimiento y con mucha experticia en los 3 temas sobre los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de educación, de economía y desarrollo para Ibagué. En ese sentido, quiero darle la bienvenida a Jaime Eduardo Reyes. Él es ingeniero agrónomo, economista, magíster en desarrollo rural, docente, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, ex concejal, ex diputado, ex candidato a la gobernación. Jaime Eduardo, un saludo cordial, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, David, muy amable, a Julián, a todos los amigos de Compromiso Tolima por esta invitación. Es un placer acompañarlos en esta tarde-noche y bueno, también es un honor compartir este panel, no solamente con usted, David, y con Julián, sino también con los próximos invitados que usted presentará. Entonces, así es. Por ahora déjeme decir que es un honor estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Jaime Eduardo. Bueno, nuestra siguiente invitada es Lady Carolina Torres, una mujer más tolimense que el tamal, activista social, feminista, abogada, empoderada de procesos de desarrollo, ex candidata a la asamblea, joven mujer. Carolina, bienvenida. Ay, muchas gracias por esa emotividad de la presentación, David. Así tú lo has dicho, soy una mujer que está haciendo toda su escuela para algún día poder tener todos esos títulos de las personas que me acompañan hoy. Así que me siento muy a gusto en esta noche de estar con ustedes, de aprender con ustedes, de compartir mis ideas con cada uno de los excelentes invitados que tenemos hoy. Y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan esta noche a hablar de Ibagué, a hablar de planes de desarrollo, a que hagamos un diálogo amable sobre las ideas, por supuesto, y sobre el rumbo de nuestra ciudad que amamos con el corazón. Y lista, pues, para arrancar. Buenísimo, bienvenida. Bueno, y para completar este gran equipo, le damos la bienvenida a Leonidas López, ingeniero
ex rector de la Universidad de Ibagué, ex rector nacional de Uniminuto, rector de la Universidad Inca de Colombia, ex candidato a la alcaldía de Ibagué. Bienvenido, Leonidas, un placer. Bueno, Leonidas ante todo es un ibaguereño, un ciudadano que tiene el corazón siempre en el Tolima, en sus problemas. Quiero felicitar y agradecer a Julián, a David por este evento, a Compromiso Ciudadano Tolima. Yo creo que las dificultades que estamos viviendo ahora pues nos han abierto otras posibilidades como esta, que es comunicarnos, estar más cercanos, hablar de los temas que nos interesan. Entonces, felicitaciones. Y a la audiencia agradecerles su presencia, están todos presentes, y invitarlos a que participen activamente en este ejercicio, porque es la única forma de que sea verdaderamente válido. Buenísimo. Bueno, y ya para entrar en materia, los temas que nos convocan el día de hoy es principalmente Ibagué, pero quiero que hablemos de 3 temas esenciales: economía, educación y desarrollo. Son 3 temas que están interrelacionados entre sí y que tienen mucho que ver lo uno con lo otro. Yo quisiera empezar contando un contexto y quisiera que habláramos de cómo vemos a la ciudad hoy en día. Históricamente, el tema del desempleo se ha convertido en un problema estructural de Ibagué y vemos año tras año todas las problemáticas en términos de empleo. Tanto es así que en este momento, y también por la coyuntura del COVID, en este momento Ibagué es la ciudad con mayor tasa de desempleo en el país. Tenemos un 25.1% de desempleo. Estamos hablando de más de 63,000 personas desocupadas en Ibagué. Si revisamos la estructura del empleo de Ibagué, vemos que está concentrado en su mayoría en 3 sectores esenciales, en 3 ramas de actividades esenciales: comercio, servicios, industria manufacturera. Y si a eso le agregamos otro factor, que es el tema de la informalidad, estamos hablando de más del 53% de los ocupados que tiene Ibagué son informales. Estamos hablando de casi 120,000 personas. Entonces, en ese sentido y un poco bajo ese panorama, me gustaría empezar, Jaime Eduardo, ¿por qué? ¿Cuál es la solución que Ibagué necesita para superar ese problema de empleo desde su punto de vista? Bueno, David, las cifras que tú lees y que conocemos, creo ya todos los ibaguereños, quienes nos preocupamos fundamentalmente por este tema, pues no son nada buenas. Hay que arrancar diciendo que lo que siempre nos muestra el DANE con sus cifras, pues es una situación realmente preocupante. Yo creo que tenemos inicialmente un problema que resolver, y es la lectura incompleta que se hace de este fenómeno. Nosotros nos hemos quedado en la lectura de las cifras, de los datos que el DANE nos entrega, y la relacionamos muchas veces con el tejido productivo y empresarial de la ciudad. Y hablamos entonces de las microempresas, de las pequeñas empresas, y revisamos muy seguramente estos empleos o en qué sectores se pierden los empleos, y nos encontramos, según la gran encuesta de hogares, que es en el sector del comercio, de los servicios, y que dependiendo de las dinámicas, pues se pierden empleos en el sector de la construcción o se pierden empleo en el sector de la manufactura. Sin embargo, yo creo que la lectura es incompleta porque en Ibagué existe un gran tejido de negocios que llamamos micronegocios, que suman aproximadamente un poco más de 62,000 micronegocios, que son muchos más en términos unitarios que las propias microempresas de la ciudad de Ibagué. Nosotros hemos tenido a través de estos años, digamos, una construcción de tejido de micronegocios fundamentalmente derivado de las políticas públicas de las alcaldías. En las alcaldías anteriores se ha impulsado la creación de un tejido de micronegocios desde programas como laboratorios microempresariales,
como el tema del Banco Solidario, el Banco de los Tolimenses, etcétera, una cantidad de políticas públicas que al final lo que hacen es resolver el problema del empleo de los ibaguereños a través del autoempleo. Aquí lo que hemos venido haciendo durante muchos años es dándole la posibilidad en el sector del comercio y de los servicios a muchos ibaguereños muy seguramente, y así es, muy bien calificados, muy bien formados por las instituciones de educación superior, como la Universidad de Ibagué, la Universidad de Tolima, Uniminuto, la Universidad Cooperativas y muchas otras, y también a través de el SENA. Entonces, tenemos una gran oferta educativa que forma gente talentosa, que forma gente muy buena, que toma la decisión de quedarse en Ibagué, pues por las condiciones de Ibagué, digamos, baja inflación, precios relativamente cómodos, tanto para, digamos, el sector de la vivienda como de los alimentos y todo, y que con el autoempleo de los micronegocios resuelve su situación. Entonces, tenemos un problema muy grande en Ibagué, y es que tenemos una realidad que no abordamos, que no revisamos, como esta, la de los micronegocios, y por otro lado, la lectura que hacemos, tal vez correcta, de la participación de las microempresas y de los sectores en los que ellos se mueven, nos quedamos muy cortos en la promoción de una estructura productiva mucho más diversificada. Entonces, nos hemos dedicado a hacer mucho comercio, mucho servicio, olvidándonos que para tener un correcto medio del desarrollo en una ciudad como Ibagué, también necesitamos industria, también necesitamos agroindustria y necesitamos otros sectores. Y entonces le hemos cargado mucho al sector del comercio, mucho al sector del servicio, a través, sí, de microempresas, pero también de micronegocios. Entonces, yo sí creo que uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Ibagué para resolver, digamos, la situación del desempleo es la mala lectura que hemos hecho hasta el momento de esa realidad, y por supuesto necesitamos resolverla. Gracias, Jaime Eduardo. Y a propósito de lo que planteaba Jaime Eduardo frente a la formación profesional de los jóvenes acá en Ibagué, me llama la atención también mucho que además de que nosotros somos la capital nacional del desempleo, además de eso somos también la capital nacional del desempleo juvenil, ¿sí? Acá el 30.6% de los jóvenes, tenemos una tasa del 30.6% de desempleados, estamos hablando de casi 24.000 jóvenes en la ciudad. Carolina, ¿qué hacer? Tú como joven, como mujer, como líder, ¿qué hacer como joven para enfrentar esto? ¿Cómo la ves? Bueno, sin duda es una pregunta difícil de abordar porque tiene todas las aristas, digamos, de un gobierno negligente, de las políticas económicas que no están tampoco en el marco de las competencias ni de los alcaldes ni de los gobernadores, que esto tiene mucho que ver también con las recesiones económicas que ha tenido que vivir pues la ciudad y el departamento alrededor de los tratados de libre comercio. Y quisiera, para contestarte puntualmente, yo creo que acá a nosotros nos toca, o sea, es que no tenemos opción, nos toca emprender, o sea, no hay de otra. Nos tocó a nosotros hacer lo que no han hecho por nosotros las generaciones anteriores, con todo el respeto, por supuesto, a quienes han emprendido y han fracasado, porque hay que reconocer que existen. Pero nos toca mirar a ver cómo se articulan también la academia, por supuesto, trayendo primero pertinencia educativa, que seguramente lo abordaremos más adelante, porque como tú lo dices, yo me formé como abogada, pero como yo hay miles. Y cuando tú vas y revisas si una persona tiene educación no tradicional, en software, en carreras diferentísimas, sí, de las más raras, de esas que ni siquiera me sé el nombre, pues uno se encuentra que acá más bien poco. Entonces, esa es una de las cosas sobre las que yo creo que tenemos que trabajar nosotros los jóvenes, darnos la oportunidad de estudiar cosas no tradicionales para traer a esta ciudad, ¿sí? Porque gran parte de los problemas es que acá los abogados no solucionan los problemas, ¿no? Por supuesto que solucionamos otra clase de problemas, los judiciales, pero a lo que me refiero es las carreras tradicionales hoy no solucionan los problemas de empleabilidad, ni acá ni en Hong Kong. Y eso es el primer paso. 2, para todos los ibaguereños, el 84% dice que es dificilísimo emprender, que acá no se puede. Y eso según las cifras de Ibagué, ¿cómo vamos? Entonces uno dice, no, pues entonces, ¿cómo hacemos? Pues por supuesto que necesitamos
un gobierno de alguna manera fuerte en términos de proposición. Cuando yo digo a proposición me refiero a requerimos que la alcaldía lo que haga es convocar a los jóvenes a hablar de esto. No podemos ser tacaños con las preguntas, porque todos entendemos el contexto, sabemos que vamos mal. Yo no sé cuántas columnas de opinión yo me leo al día acerca de los problemas de Ibagué, pero muy pocas me leo acerca de las soluciones. Entonces yo creo que lo primero es entablar una mesa amplia de discusión sobre el empleo en el Tolima. Cuando digo amplia es vamos a llamar a toda la gente a hablar de esto, y eso requiere mucho esfuerzo. Requiere el alcalde, por supuesto, liderando esto, la academia puesta ahí de alguna manera como soporte de rigor, y requerimos, pues sin duda, al sector económico de la ciudad. No podemos seguir pensando que los problemas los va a solucionar una persona en 4 años. Y ese es el grave error que tenemos, porque entonces después culpamos al alcalde porque no pudo, cuando los problemas de empleabilidad no los solucionan los alcaldes. Y respecto a eso, yo creo que necesitamos un sector, por supuesto, económico mucho más solidario y que de alguna manera entienda que la fuerza laboral está en nosotros los jóvenes y permitan también muchas oportunidades. Y ahí, digamos, hay todo un margen de suposiciones que uno podría decir por qué no se emplean los jóvenes, pero la realidad es porque no hay en qué emplearse, porque no hay economías robustecidas en la ciudad, porque acá nuestras cadenas de valor parecen haberse olvidado. Y yo soy fan de que nosotros vendamos la excelencia de la ciudad. O sea, parece una bobada lo que estoy diciendo, pero no lo es. Nosotros tenemos acá cosas extraordinarias que mostrar. Y entonces a mí se me empiezan a ocurrir ideas, David. Entonces vamos a inventarnos una ruta turística por la ciudad de Ibagué, pero es que es metiéndole plata y los empresarios ahí puestos a eso. Y entonces los que estudiaron turismo en el SENA vienen y no se explican todas las condiciones del turismo. Los abogados harán los contratos. Los matemáticos nos dirán el nivel también que tendrá que tener, digamos, de aproximación fiscal una propuesta como la que yo estoy diciendo. Pero es convocar, uno, sobre la economía del desarrollo local. Yo veía que Ibagué es una ciudad sostenible. Siempre me ha parecido que eso es una de las cosas que puede ser la gran potencia. Hoy ciudades como París, como Bogotá, dicen, no podemos, estamos atafagados. Entonces nosotras las ciudades intermedias tenemos que pensarnos en lógica de desarrollo sostenible y emprendimiento. Gracias, Carolina. Me parece muy interesante esa invitación que tú haces a construir soluciones y a sentarnos entre todos a darle solución al tema de empleo. Y justamente una de esos procesos de los que se ha venido hablando recientemente es referente a la atracción de inversión para la ciudad. Y entre esa también uno puede cuestionarse, bueno, Ibagué necesita una transformación productiva quizás, o Ibagué quizás necesita generar zonas especiales para el desarrollo de inversión. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Leonidas, yo recuerdo en la etapa de campaña que él propuso una herramienta que se llama las zonas especiales, zonas económicas sociales especiales, la CESE, que es un mecanismo del gobierno nacional. Quisiera preguntarle, Leonidas, ¿qué tan pertinente puede ser esta estrategia para Ibagué? ¿Cómo la ve y qué alcance puede tener? Bueno, mil gracias. Voy a contestar a esa pregunta, pero voy a robarle 2 o 3 minutos antes para hacer una referencia sobre la historia económica de Ibagué. Por allá en el año 1700 algo, el sabio Humboldt visitó la ciudad de Ibagué. Iba en búsqueda del sabio José Celestino Mutis, y Humboldt iba acompañado de Bonpland. Y cuando en las crónicas que hay en esa época hay una bellísima descripción de Ibagué, y comienza diciendo: Ibagué es un villorrio mísero. Ibagué tenía 1000 habitantes en ese momento, pero Ibagué tiene una característica especial: tiene buen clima, tiene todos los tipos de producciones, su gente es saludable, su gente es amable. Y realmente, algún día debemos hablar de eso, pero realmente Ibagué siempre fue una ciudad de paso. Humboldt iba a Ibagué para buscar a Mutis y atravesar la cordillera central y bajar hacia el Cauca y todo eso. Y Ibagué toda la vida fue una ciudad de paso. Hay muchas historias de empresarios ibaguereños que lo que hacían era manejar las recuas de bestias que subían
pasaba en la cordillera central. Ibagué se desarrolló por muchísimos años así, como una ciudad netamente de paso, y posteriormente apareció la agricultura en los llanos de Ibagué. Ustedes recuerdan las historias de que en Ibagué los primeros hacendados o terratenientes, había épocas en que le pagaban a sus trabajadores por el número de piedras que lograban recoger en la semana y por el número de culebras que mataban. Y ese era el sueldo, porque Ibagué era una meseta llena de rocas volcánicas del Nevado. Y apareció la agricultura y la meseta comenzó a desarrollar una tecnología bastante acentuada. Entonces ya era una ciudad de paso y una ciudad que tenía algún desarrollo agrícola. Pero nunca realmente llegó, y no lo ha logrado, desarrollar una industria que realmente le genere muchísimas, digamos, oportunidades de trabajo. Es decir, que Ibagué ha desarrollado en una tradición del comercio. Desde Ibagué se distribuían todos los productos que iban para el Huila y para el Caquetá. Era Ibagué y Girardot, las dos, los centros de desarrollo. Entonces, Ibagué ha venido mejorando de tiempo atrás, desde el año, no sé, cuando apareció el arroz. Ibagué llegó el tren en 1919. Es decir, que Ibagué, su historial estuvo muy centrado hacia ser una ciudad de paso, una ciudad de tránsito, y realmente con el desarrollo de la meseta, con la agricultura y posteriormente con la aparición de algunas industrias como la del café, ha logrado tener alguna actividad. Pero eso me hace complementar lo que ha venido diciendo sabiamente Carolina y Jaime Eduardo, es que Ibagué realmente, estando bien situada, teniendo una gente amable, un buen clima, estando en el centro de la ciudad, Ibagué realmente no ha logrado desarrollar una actividad que genere empleo. Y no ha logrado desarrollar por muchos factores, pero ahora, en este momento y hora, el desarrollo de esa generación de empleo para mayores y para los jóvenes es cada día más difícil para Ibagué. Y de ahí viene esta propuesta de acudir a ciertas políticas que sí le permitirían a Ibagué resolver problemas no de coyuntura, sino problemas de más largo alcance. En este momento Ibagué está rodeado de ciudades que tienen beneficios tributarios especiales para crear empleo. Todas las ciudades PEDETS, la SOMAC, todo lo que hay alrededor de Ibagué, el mismo Venadillo, el mismo, son ciudades que como causa de su impacto durante la época del conflicto, pues ahora hay una compensación, y esa compensación significa que van a tener beneficios para que ahí se establezca. Y también sucede con algo muchísimo más grande, y es que Armenia tiene Armenia es una zona CESE, zona económica especial, y tiene beneficios tributarios para todos los inversionistas que lleguen allá. Es decir, que Ibagué está rodeado de ciudades muy cercanas. Ibagué está rodeado de una ciudad como Armenia, que en hora y media en una hora vamos a estar llegando a Armenia supuestamente en 6 o 7 meses. Y entonces la pregunta es, si yo soy un inversionista, ¿será que me establezco en Ibagué? ¿O será que busco una ciudad como Armenia que tiene exenciones tributarias por 10 años? ¿O será que los empresarios de Ibagué, como muchos lo han hecho, nos vamos allí a los municipios y obtenemos beneficios tributarios y podemos salir adelante? Eso que suena como una visión un poquitico imposible, porque Ibagué va a pedir unas exenciones tributarias que generen un ambiente de trabajo. Eso ya lo hizo la ciudad de Ibagué en el pasado. Cuando la tragedia de Armero, Ibagué acudió a todas esas excepciones
tributarias que se dieron para las ciudades afectadas. Ibagué fue la última ciudad que se le concedió ese atributo, porque a Ibagué nunca le cayó ceniza, pero Ibagué realmente recibió el impacto de toda esa pavorosa tragedia. Y llegaron a Ibagué más de 20 empresas. Muchas empresas de ellas llegaron y se fueron después de que se acabaron las exenciones tributarias, pero no se fueron porque ningún empresario llega únicamente por la exención tributaria. Un empresario llega porque hay una condición y hay un clima para que realmente pueda desarrollar su empresa. Sin embargo, hoy tenemos empresas de esa época. La misma fábrica, la cementera, estableció la fábrica más moderna de producción de cemento en Latinoamérica porque había unas exenciones tributarias. Y así podemos mirar otras empresas que vinieron y se quedaron. Es decir, que Ibagué logró tener una condición especial para que en el largo plazo alguien llegue a ser atractivo. Entonces, este esquema de las CESE, las zonas económicamente sociales especiales, lo que da es una ventaja a una ciudad para que pueda atraer los inversionistas. Y Ibagué tiene muchas condiciones. Ahora podríamos hablar de cuáles son esas condiciones para que una empresa sea atractiva. Pero quiero decirle que la primera condición para un empresario haga una inversión es la calidad de la gerencia pública. Si la gerencia pública no es de alta calidad, ningún inversionista importante llega a establecerse en la ciudad. Y me parece que viendo un poco en el largo plazo, parte de las dificultades de Ibagué es que no es reconocida como una ciudad que haya tenido una gerencia pública eficiente. Ibagué en este momento, lamentablemente los que vivimos transitoriamente por fuera de ella, es reconocida como una de las ciudades más corruptas del país. Y entonces usted como un empresario que va a crear 1.000 empleos o 2.000, que tiene la opción de crear esa inversión en Armenia o crearla en una ciudad donde tiene ese tipo de handicaps, yo creo que lo duda mucho. Entonces, en conclusión, esta es una política que pretende equiparar a Ibagué en condiciones tributarias en relación a todas las ciudades que la rodean. Y en ese sentido, con una administración, con una gerencia pública de calidad, con la condición, con los trabajadores que somos los ibaguereños y tolimenses, seguro que en el mediano y largo plazo podremos tener un mayor empleo y un empleo que atraiga mucho a los jóvenes. De acuerdo, gracias, Leonidas. Bueno, además de este panel tan lujoso que tenemos, también contamos con unos lujosos invitados el día de hoy, con unos participantes. Un saludo a todas las personas que están conectadas, entre otros Hermín Huertas, Juan Camilo Ávila, Jonathan Ramírez, Camilo Delgado, Jorge Palomino, Baltasar Forero, María Juliana Rojas, Henry Torres, Ofelia, John Llano, Nicolás, Jorge Luis, Mauricio, bueno, y todas las personas que están conectadas en este momento, un saludo muy especial. Quiero que pasemos a otro tema en el cual ustedes tres son los perfectos en este asunto. Hablemos de educación. Ese es un tema que preocupa mucho desde lo personal por dos factores. Uno es el tema de la calidad educativa de Ibagué. Actualmente Ibagué en el ranking nacional en términos de educación básica ocupa el 9º lugar. Nosotros tenemos solo 2 colegios dentro de los 100 mejores de Colombia y son 2 colegios privados. No tenemos ningún colegio público dentro de los 1.000 mejores colegios del país. Además de eso, que ese es el otro punto, una cosa que evidenciamos permanentemente es las enormes brechas que tenemos en términos educativos. Brechas entre la educación urbana y la educación rural, pero también brechas entre lo público y lo privado. Desde mi punto de vista, y acá empiezo a preguntar, yo creo que tenemos aún un rezago muy grande en términos de calidad y pertinencia educativa. Carolina, ¿qué hacer para mejorar la calidad educativa en Ibagué?
¿Cuál debe ser nuestro rol como ciudadanos para contribuir en la mejoría de la calidad educativa? Bueno, me pusiste de primera si estaba rebobinando todas las cosas que yo pienso alrededor de la educación, y lo primero es, cada vez que se convoque una marcha para que se le suba el presupuesto a la educación, hay que salir. Hay que salir. Porque los problemas de la educación son de esos tantos problemas que tiene Colombia que son estructurales. Cuando digo estructurales es que vienen de políticas del Ministerio de Educación, vienen de la visión que tenemos acerca de la educación como motor o no motor de la transformación del país. En mi criterio es ahí donde están las oportunidades, es ahí donde uno se educa para ser libre, es ahí en el lugar donde uno se atreve a pensar y donde uno se hace todas las dudas y no se cobra por ellas. No es una bobada lo que estoy diciendo. Cuando la educación tiene una forma de ser y es única en el mundo, o no hay otra forma de educarse, entonces desaparecemos por completo aspectos como la creatividad, como la intuición y como la autoformación. Eso son de esas tantas cosas que tienen los profesores como reto de estimular en los estudiantes. Yo soy una nerd porque entendí que en la educación yo encontraba la respuesta a todo lo que me preguntaba en momentos de desocupo. Entonces, y pareciera entonces que los problemas de la educación, por supuesto, tienen que ver con los gobiernos territoriales, pero con lo que más tienen que ver es con que entendamos cosas que pareciera que no tenemos en la discusión de mano. Una de ellas, que en este momento se tramita en el Congreso la reforma para que hablemos de transporte rural, pero de eso nadie habla. Y cuando yo me acerco a Ibagué y llego aquí al Libertador y me acuerdo que de ahí para allá es zona rural, o cuando salgo al Salado y me acuerdo que de ahí para allá es zona rural, digo, bueno, entonces vamos a establecer las prioridades de la educación. La primera prioridad que tiene que tener la educación es que en las aulas estén los niños de las más bajas condiciones económicas, que por lo general están en la ruralidad. Eso se llama política pública con enfoque territorial. Y ahí sí tiene que el alcalde ser muy astuto, el secretario de Educación o la secretaria de Educación muy hábil, para que pensemos desde ahí cómo solucionamos los problemas. Y entonces vuelvo yo a mi típica respuesta, es convoquemos a la gente que habla de educación, porque estoy hablando solamente de un fenómeno que está, digamos, de alguna manera apartando otros problemas que tiene la educación, y es si la educación es pertinente, si la educación cumple o no cumple con las características, digamos, de condición de mercado, si uno encuentra aquí las oportunidades después de que estudia, que era lo que estaba mencionando hace un momento, y resulta que entonces uno empieza a avanzar en los niveles de educación, y resulta que, oh sorpresa, las mujeres son las que menos se educan. Entonces, de nuevo, acciones positivas para que las mujeres puedan estar dentro de la educación con políticas públicas con ese enfoque. Entonces, vamos primero saliendo a marchar. Dos, poniendo el foco sobre lo que hay que ponerle el foco es, si queremos mejorar la empleabilidad y los problemas de pobreza multidimensional que tiene Ibagué en este momento, tenemos que centrar las políticas públicas en las personas más humildes. Tercero, apostarle de manera decidida a que las instituciones públicas tengan las mejores notas. Y cuando digo las mejores notas es vamos a formar a nuestros profesores. Porque es que los profesores, yo me aterro cuando empiezo a leer plan de desarrollo o en el del departamento, por ejemplo, y nos mencionan cifras de la formación de los profesores y todos están entre pregrado y maestría. Y yo digo, ¿y tenemos profesores investigando? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, asustémonos, porque entonces después empezamos a hacer digamos, el mea culpa cuando decimos, no, pero es que en el plan de desarrollo nacional a quien menos se le invierte es a la investigación educativa, ¿no? Entonces, eso tiene de largo como de ancho, pero entonces volvamos a la realidad. En este momento, ¿qué se discute en la ciudad? Pues la creación de los proyectos que se crearon con el Fondo para la Paz, que ahí puedo equivocarme en el nombre, pero entonces mucha vigilancia para que esos proyectos no se vuelvan elefantes blancos. El doctor Leonidas lo decía de manera clara. Ibagué la distinguen por ser la capital musical. Aún no tenemos definida la vocación, entonces no sabemos si somos musical o no, si somos agrícola o no, si somos una plataforma logística, sí o no, si somos una capital de paz, eso nadie todavía lo da por... Ustedes salen a la tercera y la gente no sabe qué es eso, pero usted va a Medellín y la gente dice, no, es que nosotros somos los emprendedores, y en Bogotá la gente dice, no, nosotros somos los de las oportunidades, si uno acá sale en Ibagué, dice, no, esta es la capital del desempleo. Entonces, cuando uno ve todo eso, pues entonces mucho ojo, y ahí no quiero ser, digamos, muy insistente en la platica que se va para la educación, que se invierta bien, que no nos pasen cosas desastrosas como en otros municipios de este Tolima, que es que los colegios quedan a medias, porque entonces pues
Y en eso permítanme un segundito más de tiempo. Es que esta es de las cosas que más me gustan porque yo soy hija de profesores, entonces ahí tengo como ese amor por eso. La pasión. La pasión, ajá, y es, aparte de que tenemos que hacer eso, lo tercero sobre lo que yo creo que hay que trabajar es sobre el apoyo a la educación pública. Nosotros venimos de la educación privada, Jaime, el doctor Leonidas, tú, yo, Julián, que nos acompaña en el máster, pero no es ahí donde están las soluciones. Tenemos que invertir decididamente sobre la Universidad del Tolima y apostarle también a que la Universidad del Tolima crezca en cobertura, porque es cuando uno se entera de que las mujeres, o más bien, que somos la generación más educada, yo empiezo a pensar en los estudiantes que yo conozco que no han tenido oportunidades, digo, pues no sé qué tan educadas seamos. Pues quiere decir que algunos ingresan, por supuesto algunos más que otros, hay unos que se quedan por fuera, pero entonces a esos pensemos también en educación técnica, tecnológica, y abramos todas las puertas, y en eso pues el papel fundamental que han tenido las universidades privadas en Ibagué pues es innegable, ¿sí? Porque le han ofrecido las oportunidades a otros estudiantes que no están en la educación pública. El éxito de la educación privada es la torpeza de la educación pública, y no puede ser eso la forma como se ve la educación. Y hay que trabajar sobre otra cosa, y es entender que la educación superior únicamente se mejora si tenemos, digamos, esa solidaridad entre universidades y entendemos que nosotros desde las universidades, sean públicas y privadas, tenemos que hablar de temas importantísimos como patentes, como investigación para nuestra región, pertinencia, vocación, todo lo que estamos hablando. Las universidades son los centros para hacerlo. El Instituto de Desarrollo que lidera Jaime nos está poniendo a pensar todos los sábados a nosotros, a los ibaguereños, qué es lo que hay que hacer. Y es la universidad, o sea, es que esto no sucede en una tertulia en el café de Juan Valdés, eso sucede ahí. Entonces la educación es mucho más que ir a un aula, a una clase, y entienda esa educación desde la educación rural hasta cómo, si tenemos, por ejemplo, ofertas acá de posgrado, si tenemos acá posibilidades de maestrías y doctorados. La respuesta es no. Complicadísimo, pero hay que trabajar sobre eso para que la gente se quede acá. Ibagué sufre el problema de la fuga de cerebros, es que la gente sale, se educa y le toca irse, porque acá no hay oportunidades ni para seguir estudiando, ni tampoco para trabajar. Entonces, en esos dos frentes tenemos que trabajar de manera decidida y conjunta. Oh, gracias, Carolina, de acuerdo. Hace poco hacíamos un ejercicio de investigación, de conocer y reconocer la educación en el Tolima y en Ibagué. Una cifra que en lo personal me alarmó un poco es la cantidad de estudiantes, el número de estudiantes por programa educativo. Acá en Ibagué, más del 45% de los estudiantes están matriculados en carreras de cinco núcleos básicos de conocimiento. Entonces estamos hablando que acá lo que más se forma son abogados, ingenieros civiles, psicólogos, administradores de empresa y contadores públicos. Yo quisiera preguntarle a Jaime Eduardo, a partir un poco de este ejercicio que viene liderando desde el Instituto de Desarrollo Regional, ¿cuál debe ser el rol de las universidades desde la formación educativa para contrarrestar todos los temas de desempleo? Eso por un lado, pero también por otro lado me gustaría saber, Jaime Eduardo, ¿qué podemos hacer adicional a eso? ¿Qué tan conectado está con unos nichos, con unos nodos de pertinencia en la ciudad? Bueno, David, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera primero empatar un poco con los comentarios anteriores y decir lo siguiente. Pues estamos hablando de Ibagué y me parece que es oportuno decir que uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Ibagué, y lo voy a referir tanto a la educación básica y media como también a la educación superior, son los presupuestos con los que se cuentan. Todos sabemos que la educación en Colombia fundamentalmente toma del Sistema General de Participación en los Recursos para atender la cobertura y la calidad. Y cuando uno ve, por ejemplo, el Plan Plurianual de Inversiones de la ciudad de Ibagué y se encuentra que para los 4 años solamente se van a tener algo así como 930.000 millones de pesos, eso es 230.000 millones de pesos al año para atender la calidad y la cobertura, pues nos damos cuenta que realmente pues tenemos un gran problema en términos de los recursos con los que se atiende la educación. Y si aterrizamos
mucho más al tema del fomento de la educación superior desde la alcaldía, desde los recursos públicos del municipio, pues nos damos cuenta que son solamente 9.147 millones de pesos para los 4 años. Entonces, pues avanzar en cobertura y en calidad, pues es muy difícil con estos recursos. Y esto nos lleva a algo que tú planteabas, David, que es el tema de la desigualdad. Tenemos grandes problemas de desigualdad en términos de la oferta educativa, tanto en cobertura como en calidad. Y ahí es donde la educación privada ha surgido como la posibilidad que se crea desde el Estado, a través de la ley y de las normas, para que la gente asuma también, digamos, esas tareas de resolver los problemas de cobertura. Y uno se encuentra con los resultados de las pruebas Saber en 11, que, como bien lo decías tú, David, hace un momento, los promedios, digamos, en las pruebas Saber 11 son mucho mejores para la educación superior, para la educación privada que para la educación pública. Ahora bien, yendo a la segunda parte de la pregunta sobre la pertinencia de las carreras profesionales en la educación superior, hay que hacer dos grandes distinciones. Por un lado, la formación que se hace desde el SENA, que es una formación para el trabajo, que es una formación que se orienta, digamos, a través de competencias para, digamos, el trabajo técnico y tecnológico, y la otra que se hace desde la educación superior, digamos, tanto pública como privada, en donde en Ibagué, por supuesto, tenemos una tarea, digamos, haciéndose por parte de la universidad pública muy importante, donde hay una gran oferta, digamos, de cupos para diferentes y muchas carreras profesionales, pero que tienen la limitación propia de la universidad pública, es decir, unos cupos limitados por cada programa a partir de, digamos, en cada uno de los semestres. Y hay una tarea que está haciendo la Universidad del Tolima para, digamos, ofrecer un poco más de carreras, de diversidad de carreras. Y por el otro lado, pues la respuesta que ha tenido desde la ley 30, el doctor Leonidas hablará mucho mejor que yo de eso, pero a través de la educación superior privada sin ánimo de lucro que ofrece carreras. Ahora bien, ¿qué se ofrece en Ibagué? Pues la demanda que tenemos en Ibagué. Nosotros en Ibagué, ¿qué tenemos? Volvemos al tema. Tenemos comercio, tenemos servicios, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Entonces las universidades forman para comercio y servicio. Tenemos poca industria, entonces algunas universidades forman para esa industria, entonces tenemos ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y otros tipos de ingeniería. Últimamente, pues tenemos el boom de la construcción y de la infraestructura de los bienes públicos, entonces formamos ingenieros civiles y bueno, y algunas que otras carreras del área de la salud. Entonces, si nosotros, digamos como universidad, no tenemos una demanda del mercado, si el sector privado no demanda ciertos tipos de carreras, pues difícilmente las universidades van a ofrecerlas, entre otras porque las universidades privadas sin ánimo de lucro tienen el gran limitante de vivir de la matrícula. Y pues vivir de la matrícula implica también tener puntos de equilibrio, implica también tener, digamos, unos ingresos y unos gastos que se deben articular, y bueno, entonces tenemos esas grandes dificultades. Gracias, Jaime Eduardo. Gracias. Bueno, Jaime Eduardo y Carolina han puesto sobre la mesa dos puntos muy interesantes. Uno, la calidad y la pertinencia de la educación, y otro, la financiación. Quiero, doctor Leonidas, preguntarle un poco en términos de, bueno, ¿cuáles son esos retos que tiene Ibagué en materia educativa y que los hemos evidenciado recientemente con toda esta situación del COVID? Y si vemos más al fondo de nuestra identidad como ibaguereños en términos de la música, yo quisiera preguntarle, Leonidas, ¿qué opinión, qué tan pertinente puede ser hablar de educación digital, de educación musical,
acá para Ibagué? Bueno, primero se han planteado los dos puntos críticos, es cómo mejoramos la calidad y cómo somos más pertinentes. Ibagué no tiene un estudio de brechas de talento humano, es decir, Ibagué realmente no conoce exactamente, diría yo, tal vez me equivoco, pero no conoce exactamente en dónde es que debe cerrar la brecha de formación. Es muy probable que aparezcan otra serie de carreras. Pero has mencionado dos cosas donde Ibagué sí tiene una potencialidad muy grande. Uno está relacionado con la cultura como un generador de empleo, la potencialidad que tiene la ciudad es muy grande. Y la educación alrededor de la música sería una gran oportunidad y porque traería realmente muchas de las personas que tienen alguna formación musical, muchas de estas personas pueden acceder a todo un esquema de emprendimiento cultural, de economía naranja, que parece que ahora no estamos hablando mucho de ella, pero es una realidad. Es una realidad que va a durar por mucho tiempo. El coronavirus tendrá que pasar, pero todo lo que se puede potenciar alrededor del emprendimiento cultural es una gran oportunidad para Ibagué. Usted mismo sabe, y creo que usted fue el responsable de que yo conociera a muchísimas personas en el sur de la ciudad, más de 50 colectivos culturales, donde usted lo que encuentra es todo tipo de artistas que están esperando una oportunidad para emprender. Pero esas personas tienen mucha educación, no solamente en la música, pero sí en los temas culturales. Y en el norte de la ciudad también existen 30 colectivos culturales, gentes, hombres, mujeres con esa capacidad de crear, con esa capacidad pero necesitan una plataforma que les permita convertir ese conocimiento en empleo y en bienestar. Y ni qué decirlo de la educación digital. El país necesita 200.000 programadores. 200.000 programadores que realmente pueden formarse en un periodo de 10, 11 meses, que no tienen inclusive muchísimas condiciones de acceso, requisitos de acceso, únicamente algún grado de talento, puede que no sean ni siquiera bachilleres, y esos programadores van a trabajar en todo lo que es una economía que debe transformarse hacia lo digital. El país, desde antes y ahora más que nunca, debe convertirse, debe transformarse digitalmente. Ya ha habido muchas medidas, la facturación siempre es digital. Todo esto que estamos haciendo va a conducir, obviamente, a una especialización digital. Y Ibagué tendría esa condición. Curiosamente, Ibagué es muy conocida en escenarios Bogotá, Medellín, porque su talento digital es muy especial. Todos estos ingenieros, muchos de ellos que las universidades que están en Ibagué han graduado, el mismo SENA, todas esas personas tienen un reconocimiento laboral en muchos escenarios. Inclusive en Ibagué hay emprendimientos digitales que nadie conoce, empresa con 40 ingenieros de sistemas, empresas que exportan productos digitales a muchísimos países. Ibagué tiene un talento digital y pienso que sería relativamente viable que la ciudad pusiera un foco en la educación digital. Y obviamente eso tiene que ver también con mejorar todo lo que es la enseñanza digital, fortalecer lo digital en los colegios, a los maestros que seguro que están ansiosos, la gran mayoría, de meterse en este mundo. Ya les ha tocado meterse por fuerza, pero pienso que Ibagué, y lo mencionó Caro, Ibagué en desarrollos de competencias en muchas áreas, educación técnica y tecnológica, educación por competencias, podría desarrollar en lo digital una oportunidad grandísima de empleo para muchas personas, pero especialmente para mujeres y hombres que pueden acceder a eso. Las condiciones están dadas, las inversiones que hay que hacer no son tan grandes, pero tiene que ser una apuesta de ciudad.
Y como yo digo frecuentemente, el payaso tiene que creer en la prueba. Si el payaso no cree en la prueba no sabe. Las autoridades ibaguereñas y tolimenses tienen que creer en la educación digital. Y yo creo que ese sería un camino, primero de fortalecer la educación, segundo de fortalecer a los profesores en los colegios, en las escuelas, tercero de acercar muchísimo más rápido a los jóvenes a un mercado laboral. Un programador digital en un escenario más abierto que el de Ibagué gana el doble que un ingeniero de sistemas, y lo gana por su competencia, porque sabe desarrollar alguna actividad. Entonces, yo creo que educación digital para transformación digital, para empleo digital, Ibagué debe ser una ciudad educadora digital. Gracias, Leonidas. Bueno, nos quedan más o menos 20 minuticos. Aún nos queda un tema por abordar y abordar las preguntas de los asistentes. Entonces ya tenemos unas represadas. Quiero que hablemos un poco del futuro. La pregunta que nos convoca el día de hoy es: ¿hacia dónde va Ibagué? Hace poco se aprobó el plan de desarrollo para la ciudad, el plan de desarrollo Ibagué Vibra, que se sustenta bajo 4 dimensiones de desarrollo: Ibagué sociocultural, Ibagué económica y productiva, Ibagué ambiental y ecosistémica, e Ibagué nuestro compromiso institucional. Además, se plantean una serie de proyectos estratégicos y unas metas. Yo quisiera, Carolina, preguntarte, ¿hacia dónde va Ibagué bajo ese plan de desarrollo que acaban de aprobar? Bueno, David, de nuevo la pregunta es difícil de solucionar en 2 minutos, así que voy a intentar resumir de la mejor manera de lo posible la pregunta, y es: yo siento que en principio Ibagué no tiene rumbo, pues, o sea, me duele el corazón, siento que hay gente optimista que dice que sí, está claro, para mí no, yo siento que aún no está definido a qué le vamos a apostar como ciudad. Esas dimensiones que tú mencionas, no les veo articulación en el plan de desarrollo, y soy generosa, digamos, reconozco el esfuerzo, por supuesto, de las personas que construyeron el plan de desarrollo, y parte de construir una ciudad es, digamos, tener esa capacidad de entender que la crítica es una crítica propositiva, y para pensarnos esta ciudad de una manera más rigurosa. Eso como primera medida. Aquí nosotros tenemos un plan de desarrollo que está pensado, como tú lo mencionas, con unos pilares que entiendo yo son competitividad económica, bienestar social, calidad de vida y sostenibilidad ambiental. Y cuando empiezas tú a revisar las metas y las líneas base, entonces uno no sabe si el plan de desarrollo está siendo demasiado futurista, si es demasiado, voy a decirlo en palabras coloquiales, tacaño, o si es demasiado visionario. Pero voy a mencionar una cosa que, por ejemplo, a mí me impactó, y es que únicamente un colegio se le va a apostar al bilingüismo. Al menos eso es lo que yo entiendo en el plan de desarrollo. Y yo digo, ok, entonces nosotros estamos pensando que la educación, que la necesitamos para formar líderes y personas que puedan hacer de esta una ciudad más próspera, y no hemos pensado que Ibagué se tiene que conectar, como dice el doctor Leonidas, con Armenia, con Pereira, con Bogotá, con Neiva, que es que los tenemos allí, tenemos que pensar el desarrollo también desde ahí y desde el plan de desarrollo, pero resulta que se nos olvidó que existe también la exportación, y que para que podamos hacer clima de negocio necesitamos gente que esté preparada para las discusiones de la globalización. Entonces, creo que la educación ahí, por ejemplo, está equivocada. Es una de las cosas que a mí me preocupan. Digamos, veo con positivismo, por ejemplo, que se reactive el tema de la zona franca en la ciudad, precisamente porque si la ciudad es una ciudad logística, pues entonces tenemos que pensar cómo generar empleo, y ese empleo, si es un empleo técnico, tecnológico, y a quiénes vamos a emplear. Entonces, digamos que positivo por ese lado. Siento que el plan de desarrollo está pensado de alguna forma de manera separada en todas sus dimensiones. No siento que haya integralidad, transversalidad en las políticas públicas, en temas de jóvenes, por ejemplo, que es donde yo tengo algo de experiencia, o más bien tengo experiencia, pues resulta que solamente se plantean elecciones a consejos de juventud. Entonces yo digo, entonces se volaron toda la reglamentación estatutaria que viene desde 1997. Y cuando veo temas de mujer digo, ok, pero
En los temas de mujer, siento que no está todo lo que hemos mencionado y es reconocer esa brecha histórica que tienen las mujeres para acceder al crédito, al empleo, para reconocer que son las mujeres las cabezas de familia, y siento que ahí no hay programas que quieran, por ejemplo, sacar a la mujer de la pobreza. Siento también en esa, digamos, en lo que se plantea como plan de desarrollo, que hay cosas que en mi criterio son, ¿cómo decirlo?, son inapropiadas. ¿Y por qué digo inapropiadas? Porque como dicen tanto, pues no dicen nada. Y cuando digo eso es, tenemos, por supuesto, uno lee el plan de desarrollo y dice, sí, ahí está todo. Pero cuando uno revisa el contexto, digamos, toda esa parte de el diagnóstico y luego va y revisa las cifras, pues uno se da cuenta que a veces pues la apuesta no es tan cierta como dice. Para mí es incómodo, por ejemplo, tener que ver en los indicadores que se confundan cosas como aumentar, construir, hacer, incentivar, fomentar. Porque entonces digo, todas son diferentes. Una cosa es cuando uno construye un colegio, otra cosa es cuando uno decide mejorar un colegio. Pero eso debería estar claro. Cosas tan elementales como esas tienen que estar claros en un plan de desarrollo, precisamente para poder saber cómo se evalúa también el plan, ¿no? Ahí siento que estamos equivocados. Los venezolanos, por ejemplo, que es un problema de Colombia, pues resulta que los venezolanos se perdieron del plan de desarrollo y uno sale ahí a la tercera y se los encuentra haciendo figuritas con los billetes. ¿Y cuál es la política para la población migrante en la ciudad? Entonces yo siento que, por supuesto, hay que trabajar para mejorar esto. Siento que, por ejemplo, frente a la informalidad, la institucionalidad no se ha pensado de manera seria y rigurosa como debería ser, porque ese debería ser uno de los puntos, formalizar a las personas que encontramos en la tercera, en la quinta, en la 17, en las universidades, a los que nos venden el salpicón, los que nos ofrecen los aguacates, que son las personas que vienen precisamente de la ruralidad, cómo hacer para que se formalicen, formalizando, entendiendo que acceden también al sistema general de pensiones, entonces eso es salud, o sea, son muchas las cosas que van ahí. Siento que ahí pues no hay una apuesta clara ni decidida. No estamos pensados en interrelación con ciudades pues que las tenemos allí enseguida. Y también, digamos, ahí siento una preocupación porque creo que parte de buscarle solución a los problemas de Ibagué es mirando esas experiencias de otras ciudades y pensando qué tenemos nosotros para ofrecerle a esas ciudades. En el plan de desarrollo no está claro. Y eso, pues, a mí me dice, en comparación con otros planes de desarrollo que sí lo ven como una opción, no estamos pensados tampoco para jugarnos en la economía local. Cuando digo economía local, entendían estos actores. Ibagué no está pensada, por ejemplo, y no le veo, digamos, metas para toda la población que llega, porque Ibagué es una ciudad receptora de todos los municipios por las cuestiones de empleo, por las cuestiones de estudio. Ibagué no es digamos, la que manda ¿cómo se diría? La visión para la parada, sí, iba a decir así. No es la que manda la parada para la región. Mencionan cosas que a mí me llaman la atención. Un hospital verde, pero no entiendo qué es, ni para qué sirve, ni con qué se come. Pues, pero me dice verde, entonces yo digo verde, ¿será que será un hospital para las plantas? ¿Para qué es? Pero me parece que es valioso que estemos pensando otras formas. Una guardería nocturna. Yo digo, entonces esto está pensado para las mujeres, que son mujeres cabeza de familia. ¿Cuántas mujeres tienen que ser las que están en esa guardería? Cosas como esas, digamos, me intrigan, pero siento que el plan no tiene el rigor que yo quisiera. Así fuera más de esas 400 y punta de páginas, yo me leería feliz 700, pero que nosotros sepamos que quien está diseñando el plan, digamos, está pensando en toda la minucia, porque es que nosotros no tenemos derecho a equivocarnos. O sea, lo dice el doctor Leonidas, nosotros después de toda esa historia, pues tenemos que no equivocarnos en la ruta de navegación que es el plan. Y fíjense ustedes que mencionan otras cosas como el gimnasio de la niñez, el consultorio rosado, reactivar, como les mencionaba, la zona franca, pero ahí nos falta entender siempre el cómo y las metas. Las metas son fundamentales para nosotros poder entender hacia dónde va la ciudad, y solamente les quiero dejar estas preguntas como muy en la lógica de finalizar esta intervención, por si ustedes encuentran las respuestas, me las indiquen. ¿Tenemos pensado recuperaciones económicas desde ya? La respuesta es no, porque no lo dice el plan. Y estamos en mitad de un problema como el del COVID. ¿Estamos comunicando de manera asertiva lo que están haciendo nuestros secretarios y nuestro alcalde? ¿Sí o no? ¿Tenemos la capacidad hospitalaria que requiere la emergencia?
¿Estamos haciendo la tarea de la pedagogía, de explicar la importancia del plan de desarrollo? ¿Sí o no? ¿Reconocemos y proponemos un lugar diferente al sector agropecuario como motor de la transformación? ¿Sí o no? ¿Nos estamos preparando para la cuarta revolución industrial? ¿Sí o no? Pues yo digo no, por lo que les menciono del bilingüismo. ¿Pensamos en sintonía con las ciudades intermedias? ¿Sí o no? ¿Tenemos un gabinete preparado y riguroso? ¿Sí o no? ¿Las metas de nuestro plan son ambiciosas o son tacañas? Se analiza la percepción ciudadana como un punto de partida. ¿A los gobiernos les interesa lo que dice la gente? ¿Tenemos pensado gobiernos abiertos, ciudades abiertas, ciudades con datos? ¿Sí o no? Y de alguna manera dejo únicamente esto para finalizar, estamos viendo en los temas públicos como temas únicamente electorales, ¿sí o no? Para mí esa respuesta tiene que ser no. Los temas de la ciudad le tienen que importar al señor que vende aguacates, al que le fascina la política como a nosotros 5, y a las personas que están comentando acá abajo. A todos nos tiene que importar esta ciudad. Así es, gracias Carolina. Jaime Eduardo, el plan de desarrollo plantea, en su parte inicial, plantea unos enfoques de desarrollo, plantea un enfoque de desarrollo humano sostenible, un enfoque de desarrollo territorial, un enfoque poblacional. El plan de desarrollo se entiende como la carta de navegación de un municipio, de un territorio, durante los 4 años. Desde esa percepción, Jaime Eduardo, desde el enfoque del desarrollo, ¿qué tan acertado es el plan de desarrollo Ibagué Vibra desde su punto de vista? Bueno, yo creo que el plan de desarrollo se mantiene en los paradigmas actuales, tradicionales, sectoriales. De alguna manera recoge las intenciones de esos sectores. Depende mucho de los recursos del orden nacional. Son aproximadamente 931.000 millones para educación, 870.000 para salud. Y bueno, ya dije que el presupuesto para los 4 años es de 2.3 billones de pesos. Entonces la gran mayoría de los recursos del municipio de Ibagué en estos 4 años se orientan hacia allí. Entonces es muy difícil, uno puede, muy seguramente así fue, escribieron en el plan de desarrollo enfoques, intentaron darle un sustento, digamos, desde las dimensiones del desarrollo al plan, pero al final lo que tenemos es un plan de desarrollo que sectoriza las actividades y que distribuye la pobreza de un presupuesto de ingresos corrientes de libre destinación y de recursos de capital, fundamentalmente de un crédito de 105.000 millones de pesos que se van a tener para los próximos 4 años. Entonces, vale la pena decir que al principio puede que se planteen muchas cosas en términos de los enfoques del desarrollo, pero al final no deja de ser, digamos, la forma como se presenta lo que tradicionalmente se ha tenido. Yo creo que con digamos, los recursos que hoy tiene el municipio, difícilmente se podría tener un enfoque diferente o distinto. Quiero decir que está ausente, digamos, el tema de la territorialización del municipio de Ibagué en una región mucho más amplia. El enfoque que se ha tenido y se ha propuesto desde el gobierno nacional de tener sistemas de ciudades, pues no se aplica para Ibagué. Entonces tenemos un enfoque de desarrollo territorial, pero que no contempla las relaciones sistémicas con otras ciudades. Hace un momento se habló con todo acierto de las relaciones que nosotros vamos a tener con el eje cafetero en unos próximos meses, cuando tengamos a Armenia a solo 1 hora atravesando la cordillera central, y digamos, seguimos acercándonos cada día más a Bogotá. Tenemos unos sistemas de ciudades cercanos a Ibagué que no miramos, y digo que no miramos porque desafortunadamente cuando vemos que se destinan algo así como 702 millones de pesos para
viajar, conocer y vibrar el turismo en Ibagué, pues realmente eso no es nada para 4 años. Cuando se revisa el fortalecimiento del capital humano y productivo para el turismo con 1.756 millones de pesos para 4 años, eso no es nada. Cuando decimos que se va a reactivar la economía de Ibagué con algo así como con 8.800 millones de pesos, o se van a tener algo así como 1.400 millones de pesos para oportunidades para el empleo y la atracción de inversión, 1.400 millones de pesos para 4 años, para atraer el empleo, para atraer la inversión, para generar oportunidades de empleo. Pues realmente eso no es nada. Entonces, pues sí, uno puede, como dice Carolina, leerse los 300, 400 páginas y encontrar ahí cosas muy importantes, y sí lo son, y encontrar ahí pretensiones muy valiosas que también lo son, pero cuando vamos y revisamos el tema presupuestal, nos aterrizamos en la realidad con la que empezamos este foro, esta charla, y es que pues nosotros somos una ciudad que no tiene empleo, que no tiene industria. Entonces nuestras, digamos, impuestos corrientes que provienen de la industria y comercio, los ingresos que nosotros tenemos por predial, pues son muy pocos. Nosotros somos una ciudad que no cree en la valorización por los problemas de corrupción que hemos tenido en el pasado. Somos una ciudad que no ha avanzado, digamos, en los temas de plusvalía y otros sistemas de contribuciones. Entonces, pues así, David, pues yo entiendo la pregunta de lo importante del enfoque, pero al final debo decir que donde se aterrizan todas estas cosas, que es en el presupuesto, pues realmente quedan más dudas que respuestas. Gracias, Jaime Eduardo. Leonidas, usted estuvo en la carrera para ser alcalde de Ibagué y pues no le alcanzó. Viendo desde este escenario, desde el escenario de ex candidato, pero también de gestor y de líder de ciudad, ¿qué percepción, qué opinión le merecen las metas planteadas en el plan de desarrollo? Bueno, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha mencionado aquí por Caro y por Jaime Eduardo. Yo creo que el plan de desarrollo no dice cuál es la ciudad que queremos. No dice cuál es la ciudad que queremos en 10 años. Pareciera un plan de desarrollo de proyectos a una meta muy corta de 4 años. Y yo creo que si uno no tiene una visión de ciudad muchísimo más de largo plazo, pues va a ser difícil, ¿no? Como el cuento de, si uno no sabe dónde quiere llegar, cualquier camino es bueno o es malo. Entonces a mí me parece que al plan le falta esa solidez, ese sueño de ciudad que todos queremos. Pero sí veo que probablemente usted me preguntaría cuál es la ciudad que usted quisiera. Pues uno quisiera una ciudad moderna, incluyente, una ciudad con muchos sectores potenciados. Y aquí hemos hablado algunos de ellos. Una ciudad que debe cuidar lo que tiene, debe cuidar a sus sectores históricos, debe proteger a los empresarios que ahora han hecho de la ciudad y protegerlos con beneficios, con impuestos, con muchas de esas cosas. Pero hay que protegerlos. Pero es una ciudad que tiene sectores muy importantes, el sector cultural, toda esa posibilidad de reforma urbana alrededor de la música, la cultura, los museos, los corredores culturales, que yo no pienso que se necesiten muchos recursos, se necesita imaginación porque ahí están en la ciudad. Creo que ahí es una ciudad, Ibagué debería ser una ciudad que se convirtiera en un centro de promoción de todas las actividades culturales. Obviamente ya se mencionó el tema del turismo. Ibagué tiene todas las condiciones, tiene todos los climas, tiene el turismo de aventura, tiene el turismo, bueno, toda esa clasificación de turismo, pero no tiene una oferta turística organizada, ni tampoco se mercadea como una ciudad turística. Yo creo que ahí encontramos otra gran posibilidad. Quisiera que Ibagué fuera una ciudad digital que realmente
tuviera grandes emprendimientos, es decir, sistemas de emprendimiento en lo digital y en lo que no es digital. Ibagué tiene muchos emprendedores, Jaime Eduardo lo mencionó al principio, y debería ser un programa de gobierno de una institución como Infibagué que promoviera, que formalizara, que apoyara a toda esa serie de empresarios que ahí están y que probablemente no tienen acceso a los sectores financieros, pero sí tienen acceso a programas de gobierno. Entonces, me parece que adicional a eso, pues no es menor las posibilidades de los agronegocios, no es menor el sector de la moda en Ibagué, el sector textil potenciado. Pensaría yo que con mayor inversión en tecnología, con mayor inversión en innovación. Ese es un sector muy, muy valioso, es un sector que ha venido disminuyendo su participación en el empleo, pero es un sector que tiene unos actores y tiene un reconocimiento especial. Y yo me pregunto si Ibagué estará preparada, por ejemplo, para las disposiciones del gobierno de hace 2 días, en donde dice el gobierno podría hacer inversiones inclusive en empresas privadas que puedan desarrollar el empleo. ¿Cuáles son esas empresas que Ibagué tiene? ¿O cuáles son las empresas públicas que Ibagué podría recibir inversión del Estado para posteriormente en unos años como devolverla? Pero ¿cuáles serían esas empresas? Yo no creo que Ibagué haya pensado, o lo pongo en positivo, tendría que pensar cuáles son esas empresas que requieren una inversión para promover un sector donde hay unos recursos del Estado y que podríamos hacerlo. ¿Cuáles serían las empresas que podríamos definir? Y pienso que en ese sentido, proyectos como el de la Zona Franca, como el que tiene la ANDI alrededor de la logística de los mayores, de los camiones que pasan la ciudad. Creo que al año pasan 2,5 millones de camiones. La logística es otra gran. La logística ha sido siempre un destino de ciudad desde hace muchísimos años. Y le recuerdo o le cuento a Jaime Eduardo que nosotros hace unos años trajimos a expertos del MIT de Estados Unidos a ver cuál era el destino de una ciudad como Ibagué. Y el primer destino que se detectó es la logística. ¿Cómo Ibagué puede convertirse en un centro logístico, pero un centro logístico de verdad? Es decir, yo creo que no solo por su localización, sino por muchísimas otras características. Entonces, yo me imaginaría una ciudad moderna, una ciudad muy incluyente, donde las mujeres tengan una preponderancia. Yo decía que soñaba con ser el alcalde de las mujeres después de que terminara mi mandato. Ahora de pronto les toca a algunos de los que están en este foro, pero ok. Una ciudad de la gente, una ciudad de la gente joven, de los artistas. Yo creo que ese sueño no lo encuentra uno ahí en el plan de desarrollo. Tal vez y sin haber profundizado, pero sí me parece que hay una cosa, yo no diría es rescatable porque no lo conozco a fondo, pero una dimensión que me parece que es importante está relacionado con la dimensión ambiental. Ibagué tiene grandísimos riesgos ambientales. Miramos en los índices de competitividad, los factores, la clasificación que hay de la ciudad de 23 ciudades en riesgos ambientales, Ibagué la 22. Ibagué tiene muchísimos riesgos ambientales, así como tiene muchísimas potencialidades. Entonces, de esa visión de ese plan de desarrollo, me gustaría profundizar y pedirle a los que son expertos en esto si esa dimensión ambiental también nos puede dar un respiro hacia el futuro. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos quedan 12 minutos exactos. Y pido disculpas a todos los que han comentado en el chat, que está bastante activo. Quiero transmitirles algunas preguntas para ustedes. Ernesto Galeano nos pregunta,
¿qué opinan del concepto de vocación de ciudad? ¿Quién se anima a responder? Todos. Tenemos más preguntas, Doc, pero anímese usted con esta. ¿Qué opina Leonidas del concepto? Aquí se ha hablado que parte del problema es que no sabemos cuál es la vocación de la ciudad. Pero yo diría que Ibagué tiene una vocación muy clara alrededor del desarrollo de sus potencialidades culturales, de la música, de todo lo que hay ahí, de todo ese emprendimiento que pueden desarrollar. Y es una vocación turística también, pero también es una vocación logística y una vocación digital. Entonces me parece que es una ciudad que puede ser el centro de una región muy importante si promueve de forma muy particular todos los que corresponden a emprendimientos culturales, emprendimientos alrededor de la música, emprendimientos alrededor de las creatividades de nuestros jóvenes. Gracias, Leonidas. Jonathan Ramírez nos pregunta, ¿cómo ven los sistemas de innovación social? ¿Conocen proyectos bajo esta premisa? Carolina. Bueno, yo quería contestar un poquito acerca de la vocación. Yo creo que si nosotros tenemos, y ahí las personas están contestando en este momento, sí, somos la musical, busquemos una ciudad educada. Yo creo que por ahí es, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá los cuatro únicamente, las personas nos están indicando de manera clara también que no somos soñadores en términos de la vocación. O sea, han dicho muchas cosas, yo creo que hay 4 vocaciones de ciudad que son las que se mantuvieron en el panel, y sobre esas 4 hay que trabajar de manera articulada. O sea, cómo yo pienso y siempre he pensado de esta manera, cuáles son los planes estratégicos de ciudad, y si me ayudas poniendo acá la pregunta de Jonathan para hilar de una vez la respuesta es, esas cuatro vocaciones tienen que fortalecerse sin duda con varias cosas. Uno, pensar la internacionalización de la ciudad, que nosotros tenemos que conectarnos con el mundo para competirle a las ciudades que tenemos al pie, Armenia, a Neiva, que de alguna manera se han pensado esto un poquito más adelante que nosotros y por eso nos van ganando en muchas cosas, y de alguna forma, pues ahí está, digamos, parte de la respuesta es cómo nos encontramos con esas vocaciones, cómo desarrollamos precisamente ese sistema de emprendimiento en la ciudad, pero ese emprendimiento tiene que tener 2 cosas, valor agregado. No podemos hacer lo mismo que otras ciudades, tenemos que ser únicos e irrepetibles. Yo no sé, porque yo no soy la innovadora estrella, pero hay gente que se dedica a hacer esto y yo digo, son maravillosos, se inventan cosas realmente muy buenas. La plazoleta de artesanos, que a mí me encanta, es un lugar maravilloso. Y cuando yo veo, y ojalá hagan este ejercicio, van y se sientan allá y ustedes ven las montañas, está la biblioteca acá, y ven las montañas, yo digo, esa foto tendría que ir en, no sé, en un paradero de bus, tendría que estar allá en la Casa Tolima, en Bogotá, para que la gente diga, ve, esto tan bonito, yo quiero ir a ver, porque es que así fue que nos vendieron el cuento la gente de Quindío, con las palmeras de cera, y uno las tiene allí en Toche. Entonces uno dice, pero también entra por los ojos los temas de desarrollo. Y quisiera, para contestar esa pregunta frente a la innovación, que yo me leía en el plan algo, y era la automatización. Yo digo, por ejemplo, esa automatización tenemos que apropiarla para poder competir. Uno ya sabe que hay batallas que perdió, ¿sí? Nosotros no somos la capital de la innovación, no somos la capital en este momento de las oportunidades, pero podemos ser la capital de las discusiones que se están dando en este momento en el mundo. Una de esas es la automatización y la conectividad. ¿Cómo vamos a partir desde esas premisas que es en el diálogo del mundo? O sea, este no es el diálogo de Bogotá, es lo que está discutiendo Bogotá y Lima, el distrito, Ciudad de México. ¿Cómo conectamos precisamente entonces si tenemos un cañón del Conveima hermoso, extraordinario, y resulta que vemos el Nevado, y tenemos un avistamiento de aves, y no tenemos una única ruta pública que sea de solo turistas que nos lleven hasta allá? O sea, todo eso hay que pensarlo en serio, y hay que pensarnos un portafolio de ciudad con esos componentes que nos lleven a esa premisa que menciona Jonathan. ¿Cómo vemos esos ecosistemas de innovación? Yo los veo así, yo no veo ecosistemas para cosas diferentes que no sean lo que nosotros ya tenemos. En un panel en el que estaba es aprovechemos lo que tenemos, o sea,
trabajemos sobre lo que ya hay, no nos pongamos a inventarnos más cosas, pero sí démosle valor agregado e innovación al medio ambiente, porque entonces uno ve esas fotos extraordinarias de un fotógrafo, yo lo admiro, Hernando Basurto, y unas fotos de unos pájaros, las fotos de la tercera, y yo digo, vea, esto le pongo 15,000 likes en Instagram, y perdónenme, ahí se me sale lo millennial, pero entonces uno ve unas cosas y yo veo la gente que le da me gusta, y el otro le pone hashtag ibaguereño, el otro 100% ibaguereño, y yo digo, ve, y es que no nos hemos pensado que es por ahí, cuando uno ve eso, y se encuentra que hay ibaguereños en London que dicen, extraño mi ciudad, uno dice, entonces pensemos en cosas como ibaguereños en el exterior, que ellos nos hablen de lo que están viviendo en su ciudad, en esas otras ciudades, a ver qué de lo que ellos ven creen que se puede replicar acá. Yo únicamente con una experiencia que, digamos, siento que tiene todo el sentido para las ciudades, pensarnos una tercera musical, a mí me fascinaría ver esas cosas, gente del conservatorio que es de los mejores músicos que tiene el país, que uno los ve tocando en Viena, y esas personas, nosotros no tenemos la capacidad de poner los estudiantes del conservatorio a que nos hagan un repertorio musical por la tercera, que les paguemos, es que tampoco eso no estamos pidiendo nada extraordinario, pero un pasaje musical por la tercera, son cosas que uno dice, venga, pero si esto es tan elemental, ¿por qué no nos lo hemos inventado? Entonces usted le pone un carrito, un bus para subir al cañón del Conveima, y después de pronto, si se animan, van hasta Atoche y ven palmeras, y de pronto, ¿quién quita? Y el recorrido es largo, se animan a bajar hasta Melgar a las piscinas. Y si son tan hermosos y extraordinarios y les fascina la cultura cafetera, pues llegan a mi región, que es el Líbano. No, pero es que resulta que hay tiempo, y pueden a 2 horas ir a Honda, que es uno de los municipios que son patrimonio. O sea, así es como yo veo el asunto, así es como hacemos innovación social, basado en esos términos. No sé, de pronto yo soy muy soñadora, pero yo no creo que nada de eso sea imposible. Y no lo es, y no lo es. Y una última pregunta del público para Jaime Eduardo. Perdón, ¿puedo hacer una intervención? Por supuesto, sí. En cuanto a la pregunta, ¿cómo ven los ecosistemas de innovación social y qué proyectos conocen? Yo siempre me imaginé que un verdadero proyecto de innovación social estaría alrededor de las plazas de mercados de la ciudad, porque alrededor de las plazas se conecta el sector rural, la producción, pero alrededor de las plazas se conecta la oferta turística, pero alrededor de la plaza se puede conectar muchísima de la capacidad de distribución. Me parece que sería un escenario ideal con muchos actores integrando a la zona rural de Ibagué. El 97% de Ibagué es rural y que sería muy, bueno, además integrando a los artesanos. Quiero decir, un proyecto de innovación social integrador de la ciudad podría desarrollarse alrededor de las plazas de mercado. De acuerdo, Leonidas, gracias. Bueno, y Jaime Eduardo, pregunta Hermil Huertas Cárdenas. Perdón que se me fue la pregunta, pero es una pregunta bastante interesante y muy pertinente para sus finalidades, Jaime Eduardo. Se me fue un poco. Perdón, Hermil, que se nos fue la pregunta, pero vamos con otra pregunta. David, mientras la buscas ahí para que tengas tiempo. Yo estuve en Uruguay hace 6 meses y fui a una plaza de mercado, doctor Leonidas. Se llama el Mercado del Pueblo, en Montevideo. Y yo veía mucha gente, pero era una cosa, es como ver Transmilenio en hora pico, más o menos así. Y ahí veía mucha gente consumiendo comida carísima. Yo digo, la comida del Cañón del Conveima, ¿cierto? Con música de todas las partes del país, y yo digo, Festival Folclórico Colombiano. Y ahora que usted menciona este componente de la plaza, yo digo, me hace falta en esta cuarentena ir a la plaza de la 21 a comer tamal. Eso es, ahí yo veo que por ahí puede funcionar también esa visión de ecosistema, ya que usted menciona lo de las plazas. De acuerdo. Se nos fue la pregunta de Hermil, pero tenemos otra pregunta de John Llano. ¿Existe la educación sostenible? ¿La ejercemos? ¿Tenemos la capacidad de pasarnos a un modelo de educación sostenible, entendiéndola en el marco del medio ambiente? Jaime Eduardo.
Esta pregunta hace parte de las preguntas de las dimensiones de la complejidad, ¿no? Muchas gracias a John por hacerla. Debo de empezar diciendo, como lo afirma John, que sí, que la educación es un motor de transformación y que, por supuesto, en la dimensión ambiental tenemos uno de los grandes desafíos para la educación, no solamente en términos de enseñar la dimensión ambiental y de las relaciones que se expresan entre, digamos, las personas y la naturaleza, sino también, pues digamos, en las expresiones que se expresan fundamentalmente en la formación. Y yo sí creo que podríamos tener una formación ambientalmente sostenible. Pienso que sí lo podríamos hacer. Sin embargo, eso implica pues todo un diseño, implica, digamos, reformar los paradigmas sobre los cuales se ha venido estableciendo y construyendo el discurso de la educación. Yo creo que hoy, por ejemplo, se empiezan a tener ciertas, digamos, características de una educación sostenible cuando desde la escuela, desde el colegio, se empiezan, digamos, a darle a los jóvenes, a los niños, digamos, enseñarles no solamente ciertos contenidos del tema, sino también se les empieza a formar o a impulsar la creación de ciertas capacidades humanas, no solamente de ciertas competencias en términos educativos, sino también de ciertas capacidades para que ellos se relacionen mejor con el mundo y la naturaleza. Gracias, Jaime Eduardo. Bueno, no, agradecerles a cada uno de ustedes, panelistas, a todas las personas que han participado. Yo creo que este ejercicio ha resultado demasiado, han aportado demasiados elementos para el análisis de Ibagué, para contestarnos entre todos esa pregunta de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y una cosa que hemos coincidido y hemos visto todos es que necesitamos primero participar, necesitamos cambios y necesitamos incidencia. Y creo que estos tres ejes que tratamos el día de hoy, educación, economía y desarrollo, son la salida y es el foco para muchas de las necesidades que tiene la ciudad. Nuevamente agradecerle Jaime Eduardo, Leonidas, Carolina, a todo el equipo de compromiso. ¿Una intervención? Sí, Leonidas, adelante. Yo quiero pedirle, nosotros los tres panelistas, que le demos un aplauso de felicitación a Julián, a David y a todos los que estuvieron presentes. Así Entonces, es. Un aplauso para ellos. Así es. Sí, a ustedes muchísimas gracias. Pedimos disculpas a todas las personas que escribieron y no tuvimos la oportunidad de contestarles, pero va a ser un barrido rápido. Gracias a Sandra Barón, Ana Inés Tocora, Javier Arbeláez, Henry Torres, Reinaldo Rivera, Víctor Ardila, Hermil Huertas, Alan Hernández, bueno, y a todas las personas que han participado. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Julián, muchas gracias por este espacio. Creemos y estoy convencido que todos los aportes de Jaime Eduardo, de Carolina, de Leonidas, son de demasiada valía y yo no me puedo despedir de este espacio sin hacerle una pregunta a nuestros tres invitados. Vamos a tener, dentro de 4 años vamos a hablar de los planes de desarrollo de alguno de ustedes. No de Leonidas López. Vamos a escuchar las propuestas de Carolina Torres dentro de 2 años. Pues yo no sé, David, si sea 4 años, pero que yo vuelvo a las elecciones, vuelvo, porque estoy segura que los políticos tienen que tomar las decisiones más importantes. Y ahí yo quiero estar, porque yo sueño con que mi tierra, porque es la que amo, yo no me veo en otro lugar haciendo nada diferente, sino a que esta tierra le vaya bien, y creo que los políticos tienen que dar ejemplo. Yo me formé en una escuela que es la escuela de Nelson Mandela, que es la Academia de Líderes Ubuntu, y dice que uno tiene que predicar el ejemplo. Lo decía el doctor Leonidas hace un minuto, por eso espero que se reevalúe,
porque necesitamos personas en la academia haciendo política, doctor. Yo lo invito a que de pronto se piense irse por firmas, de pronto le va mejor, a que le pongamos un poquito de chispita aquí al asunto. No, pero sabe qué es lo que he querido hacer y lo hemos hablado con Jaime Eduardo y con David, y es que realmente algo que le hace falta de verdad a nuestra ciudad y al Tolima es una escuela de líderes en lo público, una escuela de liderazgo público, una escuela de liderazgo político, porque es asombroso la cantidad de personas que uno encuentra en este ejercicio, que más que cualquier ejercicio, es un ejercicio cívico, que quieren participar, que quieren vincularse, pero que como que no encuentran el camino, o por los sesgos políticos, o porque no están entrenados para integrarse. Luego, o sea, hagamos el propósito que entre todos hacemos esta escuela de lo político, de lo público, que esté orientado a darle una mejor posibilidad a muchas personas que administren la ciudad. Excelente iniciativa. Pero entonces la promesa del doctor Leonidas sería que nos ayude a construir eso, porque es que a los que somos jóvenes, pues a mí yo siento un orgullo cuando alguien me dice, ay, usted es Carolina, porque a mí no me conoce mucha gente, pero a Jaime, a Leonidas los conoce, y ustedes tienen que liderar eso. O sea, son ustedes los que también ayudan que nosotros, las nuevas generaciones, podamos, porque el refrán lo dice. Así es. Bueno, y Jaime Eduardo, lo escuchamos también. Bueno, de mí lo que pueden esperar por ahora es seguir acompañando los procesos del desarrollo de mi departamento, de mi ciudad. Pues sin lugar a dudas, como bien lo dice Carolina, hay que acompañar los liderazgos, hay que ejercer liderazgos. Yo creo que en este momento necesitamos mucho avanzar en resolver los problemas del inmediato plazo, del corto plazo que nos está dejando el COVID-19. Yo creo que ahí hay muchos desafíos, muchísimos desafíos en todas las dimensiones. Yo creo que hay que avanzar en eso. Y por supuesto que habrá que ayudar a construir una idea de país, una idea de nación. Ahí tenemos que resolver, digamos, muchas situaciones del orden nacional y regional que se expresarán en las elecciones nacionales. Yo creo que todos pues tendremos que jugar algún papel, ya sea como ciudadanos o como líderes o como dirigentes políticos, que es el caso en este momento de Leonidas. Y bueno, más adelante llegarán los afanes políticos electorales en lo local, y yo creo que pues por ahora lo que hay es que hacer la tarea de ayudar a resolver los problemas que tenemos hoy, que son muchos problemas. Son muchos los problemas que tenemos en la ciudad, en el departamento, y después de que ayudemos a resolverlos y que avancemos con una idea muy fuerte de ciudad y lo que queremos para la región, pues habrá que tomar decisiones, habrá que acompañar las iniciativas que se expresen, y pues habrá que estar pendiente también de qué quiere la gente de cada uno de nosotros. Excelente, ¿no? Pues de una vez les digo que espero encontrarlos a los tres dentro de 3 años y espero que hablemos de desarrollo, educación y economía nuevamente. Reitero el agradecimiento, gracias a todos. Julián, muchísimas gracias por este espacio. Son espacios valiosos, son espacios de construcción de ciudad, de construcción de ciudadanía. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julián. Gracias, Compromiso Ciudadano. Gracias. Muy amable. Un saludo. Muchas gracias a todos, David, Julián. Qué chévere este panel. Muchas gracias. Muy gracias. Permítanme en nombre de Compromiso Ciudadano darles un agradecimiento profundo a todos ustedes. La verdad es que yo que he estado aquí en el Máster Detrás me he gozado este espacio, pero como pocos. Recalcar que en todo momento la audiencia ha estado conectada. Hemos tenido más de 50 personas desde el principio hasta el final de la transmisión, y eso no es fácil en este tipo de espacios, y menos un lunes a esta hora. Así excelente. Que prueba de la calidad de los invitados, del contenido, pues del mucho y buen aprovechamiento que hemos tenido de esas intervenciones. Así que de esto sin duda quedará un documento de síntesis y conclusiones que podamos aportar para enriquecer la discusión de lo público en la ciudad. Y sin duda pues estamos muy contentos con
contribuir con este tipo de escenarios desde Compromiso Ciudadano. Esto creo que es clave. Se nos fue Leonidas, le mandamos un abrazo. Es clave sin duda contribuir desde todos los sectores sociales y políticos a la construcción de nuestra ciudad, y pues yo aplaudo mucho esa cordialidad, ese respeto y ese espíritu reflexivo y constructivo que ustedes han tenido en ese espacio. Desde Compromiso Ciudadano, pues agradecemos a todas las personas que se han conectado, a su participación tan activa. Intentaremos en lo posible pedirle a nuestros invitados que así sea por interno respondan los interrogantes que se quedaron por responder eventualmente en el documento de síntesis que podamos compartirle a la ciudadanía. Un gusto. Y pues, un abrazo muy grande desde Compromiso Ciudadano Tolima para nuestros invitados, para quienes han participado y para quienes vean en el futuro este documento que queda para la posteridad. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo enorme, feliz noche. Saludos.